Querido auditorio, si son tan amables, vamos a escuchar en nuestra primera conferencia a cargo del doctor Renan Escalante. Me voy a permitir leer su semblanza. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Perfecto. La conferencia lleva por nombre Energía solar y otros menesteres, Plataforma Cero, monitoreo inteligente. Está a cargo del doctor Renan Andrés Escalante Quijano. El doctor Renan es ingeniero físico egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con doctorado en Ciencias Físico-Químicas por parte del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Cinvestar. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Pablo de Olavide en España, continuando en la línea de investigación de celdas solares. La docencia y la divulgación científica son actividades que procura en cada oportunidad que se puede. Estas son actividades que ha procurado como miembro fundador de CANICTIC, que es un grupo para el desarrollo de herramientas virtuales con aplicación en enseñanza de las ciencias. Actualmente, el doctor Renan trabaja en el proyecto europeo Plataforma Cero, diseñando sensores avanzados para la caracterización optoelectrónica de dispositivos fotovoltaicos. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Renan. Le cedemos la palabra, por favor. Hola, muchas gracias, doctora Judy, por tus palabras. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir de este espacio, y pues siempre que me inviten me sentiré muy agradecido de poder compartir de lo poco que sé, porque siempre digo que sé poco, no tengo las grandes palabras de Sócrates para decirlo, pero al final, cada día que avanzamos y nos damos cuenta de lo poco que sabemos, es una gran motivación para tratar de seguir aprendiendo. Pero siempre que aprendemos más, nos damos cuenta que más cosas no sabemos. Voy a empezar mi presentación ahora. Muy bien, vamos a hablar de lo que es la energía solar y otros menesteres. Por menesteres, pues hay muchas cosas relacionadas, y al final, pues como el proyecto en el que estoy ahora es el proyecto Platform Cero, pues tengo que hablar también de lo que es Platform Cero, que es lo que les voy a contar. Pero antes de empezar, además de que están ustedes pasando lista en este momento en el chat, si no lo has hecho, recuerda poner tu nombre para que no digan que no asististe, pues los invito a que me comenten de dónde se conectan y qué saben ustedes de la energía solar. La presentación del día de hoy, a mí me gusta hacer interactivo, así que quiero hablar contigo. Si puedes y tienes otro dispositivo o en el mismo, sin salirte de la presentación, conectarte al Poll Everywhere, puedes buscar polev.com/Renan Escalán 585 y ponerme allá un texto. Y ese texto va a ser precisamente para decirme qué es lo que sabes de la energía solar. Y con esto, pues empezamos. Mientras ustedes ponen allá un texto, yo empiezo a platicar, ¿no? De que históricamente nosotros hablamos del sol, y en algún momento en nuestra educación empezamos a entender que el Sol solamente es una estrella más que se encuentra en eso que es el universo alrededor y en todas partes de lo que sería la Tierra. Pero volvemos a la misma pregunta, ¿no? ¿Lo entendemos como un punto que se encuentra en el universo? ¿Será que ese punto está pegado en esa manta, o que es Evangeline, como diría alguna película, con una luciérnaga ahí? ¿O es, como decía Pumba, bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí? ¿Qué es lo que es una estrella? ¿Qué es lo que es el Sol y por qué brilla como lo hace? ¿De dónde viene toda esa energía? ¿Ustedes se lo han preguntado alguna vez? ¿Qué fenómeno está pasando al interior del Sol como para que nosotros podamos decir, aquí hay algo interesante, aquí hay algo que nos puede servir? Bueno, mientras ustedes pueden responder, yo les comento que pueden hacerlo mientras está la presentación, porque lo tengo abierto en simultáneo en otra página. Así que, por favor, no dejen de responder. Enseguida regreso para acá cuando vea que ya están respondiendo. Y mientras tanto, vamos a seguir avanzando. Si vamos a hablar de la energía solar, pues les decía que es necesario entender qué es el Sol. Para entender qué es el Sol, pues tendríamos que decir que efectivamente Pumba tenía razón. Es una bola de gas quemándose a millones de kilómetros y cada uno a diferentes distancias, hablando de
años luz como distancia. Y ahora, pues vámonos al interior del Sol para poder ver de qué está compuesto. Y estamos haciendo un zoom enorme hasta lograr llegar a los niveles atómicos. Y si llegamos a niveles atómicos, nosotros podríamos empezar a ver un centro y algo que se mueve a su alrededor. ¿Qué es lo que estaríamos viendo entonces? Estaríamos viendo el elemento que creemos que es el más abundante en todo el universo. Estaríamos hablando del hidrógeno. En muchas ocasiones nos han hablado que los átomos tienen su núcleo y tienen un electrón girando en un perfecto círculo alrededor. Bueno, pues rompamos ese esquema. De entrada tenemos que decir que esos primeros modelos atómicos ya sabemos que solamente sirven para empezar con la introducción a lo que es la química, pero ahora hablamos de que es una nube. Y entonces allá adentro se puede mover el electrón de forma libre, contenida en una especie de forma. ¿En dónde está? Por lo tanto, vamos a modificar este átomo y ahora tenemos una nube de probabilidad en donde tenemos esto que es posible moverlo y el electrón, aquella que veíamos azul, ahora puede estar en cualquier parte de esta esfera gris, que sería su nube de probabilidad. Y al centro, pues tenemos el núcleo. Esto, pues es la masa más pequeña que conocemos para un átomo, que sería 1.00784 unidades de masa atómica. Sé que estoy empezando un poco fuerte y hablando de química, pero me dijeron que ustedes son muy inteligentes y que no tienen ningún problema para ver todas estas cosas. Así que, con toda confianza, pues sigo adelante. Veamos. Si tenemos entonces el átomo de hidrógeno con esta masa, hubieron muchas discusiones en cómo es que se podría generar esa luz del sol. Hablamos de Goethe, hablamos de Beta, DT y todos estos. También estaba Einstein involucrado y Rutherford después lo demostró con la existencia del átomo en su experimento. Pero vamos a hacer un resumen. De una forma sencilla, esta sería la masa de este átomo. Entonces, se había observado que un átomo de helio tiene 4.002602 unidades de masa atómica. Entonces, se creía que 4 átomos de hidrógeno podrían fusionarse y entonces obtenerse un átomo de helio. Esto es una gran historia de la física, de los experimentos que se llevaron a cabo y de poder demostrarlo, pero en un pequeño resumen, hay una de las ecuaciones que es la más conocida a nivel mundial, y esta ecuación es la ecuación de Einstein, que en el año 1905 publicó diciendo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, quiere decir que si realmente 4 átomos de hidrógeno pueden convertirse en un átomo de helio, esa diferencia de masa podría ser energía que el Sol esté expulsando. Pero para poder hacer eso había que hacer ciertas demostraciones y encontrar el mecanismo. Ese mecanismo es justamente el que les decía que históricamente hubo muchas cosas que desenmarañar para poder entender. Pero ahora lo vamos a ver aquí rapidito. Debería de poder presentar con un puntero. ¿Quién sabe dónde está? Bueno, el caso es que cuando 2 átomos de hidrógeno se fusionan, tenemos allá lo que sería una pequeña fusión, y en la fusión estaríamos sacando un neutrino y por allá un electrón, y entonces esto formaría lo que es el deuterio, y si este se fusiona con otro átomo de hidrógeno, ya serían 3, entonces en esa fusión tendríamos los rayos gamma y tendríamos entonces ahora la generación de un helio 3. Y si estos se fusionan, entonces estaríamos generando, ahora sí, por fin, un átomo de helio, liberando otros 2 átomos de hidrógeno. De manera que esta reacción nuclear que estaría pasando en el Sol
estaría permitiendo entonces el cambio de un átomo de 4 de ellos a otro, con una diferencia de masa atómica. Y entonces esto nos estaría dando una pequeña idea de lo que sería la energía que el Sol nos puede entregar. Y si lo vemos, esta energía, que esta es la ecuación de Einstein directamente aplicada aquí, nos estaría dando la grandísima pequeña cantidad de 0.13 por 10 a la menos 11 joules. Es decir, una cantidad ridículamente pequeña. Ridículamente pequeña. Pero no debemos olvidar que estamos hablando solamente de 4 átomos. 4 átomos. Y nosotros sabemos, por el número de Avogadro, que en solamente 1 gramo de Sol habría 6.02 por 10 a la 23 átomos, lo cual sería una cantidad gigantesca y estamos hablando de un mol. Y entonces, ¿cuántas toneladas pesará el Sol? Y entonces podemos hacer unos cuantos cálculos y encontrar que la energía del Sol sería muchísima. Ustedes al final van a hacer ese cálculo, así que no se asusten, pero lo vamos a poder calcular. El único problema era que para que esta reacción de fusión pueda darse dentro del Sol, tendríamos que tener una temperatura en el Sol superior a 10 millones de Kelvin. Kelvin no es solamente un nombre, es un sistema de temperatura. No se dice grados Kelvin, simplemente Kelvin. Estos 10 millones de Kelvin son la barrera para que estos dos átomos de hidrógeno puedan empezar a fusionarse. Sin embargo, para esas mismas épocas empezaba ya lo que era la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica abre una nueva puerta al entendimiento. Con la mecánica clásica nunca hubiéramos podido entender que estos dos átomos de hidrógeno puedan llegar a fusionarse, pero con la mecánica clásica, pero con la mecánica cuántica se descubrió que existe el efecto túnel. ¿Y qué es el efecto túnel? Es aquel que nos dice que no importando la barrera normalmente de potencial, en este caso ese potencial sería esta temperatura necesaria tener, los átomos podrían unirse, es decir, ignorar la barrera y hay una pequeña probabilidad de que sí llegaran a unirse. Y entonces, eso puede darse con solamente 10 millones de Kelvin, lo cual sí es la temperatura del Sol. Por lo tanto, existe la probabilidad de que se una, genere la fusión y entonces se generen nuevos átomos de helio. De manera que nuestro Sol, de esta manera, es que puede irradiar la energía que le sobra. Bueno, y entonces, ¿cómo es que nos llega a nosotros como luz? Nosotros tenemos que entender cómo se genera la luz de forma directa. Y aquí, pues nos vamos a continuar con lo que sería un átomo. Vamos a imaginarnos, bueno, vamos a ver aquí en el esquema que tenemos este que sería un pequeño átomo. Tenemos los 2 protones, 2 neutrones, tenemos un orbital sencillo, regresando a los modelos básicos, y un electrón. Nosotros sabemos que el electrón se mueve alrededor de lo que sería su núcleo. Pero lo que pasa es que si este electrón cambia, si este electrón estaba excitado y cambia su nivel energético a un nivel energético menor, en ese momento el electrón no puede mantener la misma energía, porque el electrón solo puede estar en el nivel energético con la energía del nivel energético. Es decir, que para saltar de un nivel energético mayor a uno menor, esa diferencia de energía, aquí, esa diferencia de energía será la energía de un fotón. Si ustedes no lo saben, pues yo se los cuento. Un fotón es entonces lo que compone la luz. Y aquí estamos generando nuestro primer fotón directamente por el cambio energético en un orbital. Así entonces podemos saber directamente que la energía del fotón será la energía del orbital mayor menos la energía del orbital menor. Y de esta manera, conociendo todos los orbitales que hay en los diferentes elementos y cómo se componen,
pues podemos entender todos los diferentes fotones o longitudes de onda, que son los colores de la luz, y aún más en el rango electromagnético, de dónde vienen todas las energías y diferentes fotones. Vale. El orbital más sencillo serían los orbitales S, que es una gran esfera, por eso siempre se representa como un círculo. Y luego empieza a complicarse con los orbitales P, aún más la complicación con los orbitales D y aún más con los orbitales F. S, P, D y F son las posiciones que ustedes han visto en su tabla periódica. Si tú recuerdas su tabla periódica, a la izquierda verás 2 barras. Ese es el orbital S. A la derecha y al final te vas a fijar que está el orbital P. Y entonces en medio está el D. Y los lantáneos por allá está el F. Y así se fue haciendo la tabla periódica entendiendo esta composición de orbitales. Quiero creer que Mendeley todavía no lo tenía claro, pero ya podía ver la periodicidad, por eso tabla periódica, que Mendeley publicó. Ya se había publicado antes, pero él fue el primero que dejó espacios vacíos, demostrando que esos elementos luego podrían ser descubiertos. Y ahí la historia del germanio. Si te gusta la historia, luego vas a averiguar cómo es que la predicción del germanio le dio toda la fama a Mendeley. Y por eso estudiamos su tabla periódica. Bien, esto, las diagonales de Hom, nos sirve para saberlo. Y hasta ahora nos estamos poniendo un poco intensos en lo que es el conocimiento. Así que para continuar con esto, tendríamos que hablar de las longitudes de onda. Para hablar de una longitud de onda, pues primero tenemos que entender a la constante de Planck y a la frecuencia. Pero esta frecuencia está relacionada entonces con cómo se mueve la onda, cómo avanza y todo. Ok, ok. Me dijeron que era divulgación científica, así que creo que este es el nivel en donde tenemos que detenernos y explicar cómo es que hemos llegado a esto. Vamos a hacerle caso a Homero y pues me detengo, cerebrito. Vámonos para atrás. ¿Cómo es que nosotros entendemos la luz? ¿Cómo hemos llegado a este entendimiento de la teoría electromagnética, de lo que es una longitud de onda de cresta a la velocidad de la luz moviéndose en el espacio? ¿Cómo es posible? Empecemos para entender la luz, que antes se decía que la luz eran efluvios de fuego, los cuales se decía que cuando estabas calmado venían de los cuerpos hacia tus ojos, más cuando tenías ira y estabas colérico iban de tus ojos hacia los objetos. De alguna manera empezábamos a hablar de la direccionalidad de la luz. Vaya, que desde esas épocas ya se pensaba que podíamos matar con una mirada. Pero bueno, desde los asentamientos mentales de Empédocles, pasamos a la teoría granular y la teoría dinámica. Empezamos con una división en las teorías. Demócrito y Platón creían que la luz era transmitida a través de unos pequeños cuerpos con formas diferentes. Y estos cuerpos podían entonces llegar a nuestros ojos y en función del cuerpo, pues nosotros podíamos ver diferente, tener un color diferente, tener una proporción diferente y empezábamos a visualizar diferente. Sin embargo, en la teoría dinámica, si nos damos cuenta de hace cuánto se pelean dos teorías, Aristóteles decía, no, la luz es inmediata. Mientras que Demócrito y Platón hablaban de unos cuerpos que tenían que viajar a una velocidad desde un punto hasta tus sensores, llamémosle ojos, Aristóteles nos hablaba de que la luz era instantánea, porque decía, sí, yo abro mis ojos y veo, entonces yo puedo ver tanto aquí cerca como allá lejos, por lo tanto no hay una velocidad para la luz, es inmediata. Entonces empezábamos a hablar de cuáles eran las diferencias. Sin embargo, vinieron otros tratados de óptica, que la luz está muy relacionada a la óptica, donde tanto Ptolomeo hablaba del enfoque y Euclides hablaba de cómo poder modificar esa lente que puede entonces cambiar nuestra percepción. Y es aquí cuando empiezan a verse los primeros lentes, las primeras gafas que la gente podría utilizar.
hasta antes de esta época, prácticamente la visión que tú tenías era lo que tenías. Y si nacías con una visión defectuosa, pues no había mucho que hacer. Pero entonces, a partir de Ptolomeo y Euclides, es que empezaron a hacerse ciertas lentes que la gente podía utilizar para intentar enfocar, jugando a qué es lo que me ayuda a ver, jugando con la concavidad del lente, jugando con la elongación, los puntos focales y todo esto por la percepción de profundidad. Sin embargo, las matemáticas empiezan con Alhazen y Al-Farazi. Alhazen empieza con sus estudios a poner un montón de información y Al-Farazi se encarga de recopilar todo y meter orden allá y hacer un estudio sistemático para poder hablar ya bien de lo que es percepción, profundidad, enfoque, rango dinámico de ajuste y un montón de cosas que se usan hasta el día de hoy. Y una cámara, que es como la que tengo, donde ustedes me pueden ver, se basa en todos estos estudios. Si tú tienes unas gafas, le debes a Alhazen y Al-Farazi el que estas gafas puedan ser precisas de acuerdo a lo que tu vista necesita. Viene entonces Snell y empezamos a hablar de la refracción, de los índices y todo. Y uno de los primeros trabajos recopilatorios masivos fue de Descartes. Esto ligado a la óptica, tan importante que su trabajo es el que le dio pie a muchos a entender cómo hacer realmente una metodología de investigación. Pero bueno, si vamos a hablar de metodología de investigación, pues es importante ver la historia. Estamos hablando que desde antes de Cristo hasta 1600, esta metodología, 1637, esta metodología de investigación, pues no era correctamente utilizada. Pero una vez que empezó a entenderse la metodología, lo que ustedes les enseñan en la escuela como método científico, observación, hipótesis, experimentación, resultados, análisis de resultados y conclusiones, empieza a plantearse como una necesidad básica si quieres hacer ciencia. Desde eso entonces ya tenemos grandes resultados, donde estamos aquí en 1666 con Isaac Newton, María Grimaldi, Huygens. Estos dos, solamente unos 30 años después de la gran recopilación de Descartes, vienen a generar la siguiente teoría y el siguiente pleito para entender la luz. Y ahí ya tenemos entonces a Hooke o Romer y hasta acá nos vamos a los 1900, los gloriosos años para la física, 1900, con el año 1905 muy especial en las publicaciones de Albert Einstein, donde la luz seguía tratando de entenderse. ¿A qué me refiero? Vamos a hacerlo más puntual. Había una batalla entre lo que la luz está formada por partículas, ¿recuerdan la teoría granular? O que la luz estaba, que la luz no eran partículas, sino que era una onda, siguiendo la idea de la teoría dinámica. Y entonces, nuevamente estábamos enfrentando las teorías. Habían varios experimentos, de hecho, prácticamente ya se iba a dar por sentado que la luz era una onda. Sin embargo, nuevamente Einstein vino a poner el dedo y decir, no, 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 aquí tengo un artículo científico para explicar el efecto fotoeléctrico. Y la única manera de explicar el efecto fotoeléctrico es que tenía que llegar una partícula que choque contra un electrón y entonces le dé su energía al electrón, generando entonces un electrón excitado que pueda funcionar la base de toda placa solar, celda solar, sistema fotovoltaico, viene de ahí. Y ese artículo científico es el que permite el trabajo de las celdas solares, pero el que le da también el Nobel de física a Einstein. Y bueno, entonces, continuemos con la luz, vamos a quitarnos un poco de lo que es la historia y vengamos entendiendo cómo llega la luz hasta nuestro planeta. Pues imaginemos que tenemos al Sol a un lado y tenemos al planeta a otro. Esta distancia aquí en la pantalla se ve pequeñita, pero estamos hablando de unos 150 millones de kilómetros. Casi nada. Como en el espacio es un espacio vacío, pues prácticamente no hay pérdidas, más que pérdidas por la abertura
de la luz, pero prácticamente no hay pérdidas por nada que esté chocando con la luz. Entonces se considera que cuando el rayo del sol llega desde el sol hasta la parte exterior de la atmósfera terrestre, se dice que es un AM0. AM significa air mass, es decir, que no hay ninguna masa de aire que esos rayos de luz solar hayan atravesado. Pero si ya atravesó la masa de aire de la atmósfera, se considera que ha atravesado una atmósfera, es decir, hay más 1. Pero si esos rayos que se consideran en paralelo llegan más allá de lo que serían los trópicos, se considera que ha atravesado 2 atmósferas por la forma de nuestra atmósfera terrestre. Y si llegara más allá, cerca de los polos, entonces serían 2 atmósferas. ¿Qué significa eso y por qué es importante? Porque en función de la cantidad de atmósfera que atraviese el rayo solar, tendrá menos energía. A ver, ¿cómo que menos energía? ¿A qué te refieres? Bueno, esto es un satélite que puede recolectar la energía solar. Entonces, recolectando, y está mal decirle energía solar. En este caso, vamos a poner las cosas como son. Estas unidades ahora nos están diciendo que no es una energía, esto es una potencia, porque el Sol nos entrega una potencia energética, es solamente con la luz. Y si hacemos la integral, una integral, para el que no lo sepa, es que este es todo el espectro solar. Es decir, las longitudes de onda que yo les contaba están aquí. Y esto es el Sol en números como nos gusta a los físicos. Y lo vemos en una gráfica. Si nosotros integramos, es decir, sumamos todo lo que se encuentra debajo de esta curva, vamos a encontrar esta otra curva que nos dice el total de potencia que se encuentra en 1 metro cuadrado, es decir, 1347 watts por metro cuadrado que nos está entregando el Sol a 150 millones de kilómetros. Ajá. Y entonces, mira qué bonito, es un montón de potencia. ¿Cómo podemos utilizarlo en la Tierra? Si nosotros entonces hacemos esta misma medición en la Tierra, hay un problema. Nos damos cuenta que ha caído a 1000 watts por metro cuadrado y el espectro, esta curva, ya no se ve como una línea. Hay unos picos que caen. Y entonces tenemos que empezar a tratar de entender por qué hay esos picos que caen. Bueno, para poder entender eso, es momento de hablar del espectro. Y si vamos, no, ese espectro, no, quita. Este espectro, me refiero al espectro electromagnético. En el espectro electromagnético tenemos los rayos gamma que mencionaba desde la formación de luz en el Sol hasta las ondas de radio que utilizamos. Incluso tu teléfono celular utiliza de alguna de estas partes del espectro electromagnético. Y esta pequeña porción de aquí, que va de los 350 a los 750 nanómetros, es la pequeña porción que podemos ver. Nuestros sensores están calibrados para ver en este rango del espectro electromagnético y es a lo que llamamos luz visible. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos ver el espectro solar así. Este es el completo espectro solar con todo detalle que fue capturado en los laboratorios donde trabajaba Cecilia Payne. Cecilia Payne fue una doctora en física que estaba haciendo el estudio de las diferentes estrellas y también estaba midiendo el Sol. Y la gente se preguntaba, ¿qué son estas franjas negras que se encuentran aquí? ¿Por qué el Sol no es continuo? Si yo puedo ver la luz como una cosa blanca, amarilla, dependiendo de la temperatura, que no me gusta que le llamen temperatura de color, pero la gente ya lo entiende así. Si yo puedo ver la luz como un continuo, ¿por qué al estudiar con un espectrofotómetro el Sol aparecen estas líneas negras? Y esta es la clave para entender todo.
Esto sí lo recordamos. Nosotros teníamos aquí nuestro núcleo y teníamos un electrón en un orbital. Y sabíamos que si ese electrón bajaba a un orbital menor, se generaba un fotón. Bueno, pues resulta que esto es conocido como un espectro de emisión, en donde ciertos gases, ciertos materiales que tienen esta pérdida energética de sus electrones y por lo tanto generan fotones, pueden generar unos puntos, unas franjas de luz. Y si nos damos cuenta, estas mismas franjas son las que hacen falta en un espectro donde se hace lo contrario, es decir, que se hace pasar la luz a través de ese material gaseoso y luego se mide el espectro. Lo que estaríamos viendo entonces es que el proceso contrario, en donde ahora ya no es que el electrón pierda energía y genere un fotón, sino que ahora el fotón estaría golpeando al electrón de forma que le estaría dando más energía y ese electrón estaría absorbiendo esa zona energética y pasando a un orbital mayor. Por eso entonces faltaban esas franjas en el espectro de absorción. Y eso, señoras y señores, damas y caballeros, permitió que entendamos el universo de lo que podemos ver aún sin haber salido del planeta. Cecilia Payne, con eso y los espectros que se tenían de las diferentes estrellas que podíamos ver desde la Tierra, pudo conocer entonces de qué estaban compuestas. Si tú sabes cuál es el espectro del hidrógeno, del helio, del nitrógeno, oxígeno, argón, neón, xenón, y tú puedes compararlo con el espectro que estás viendo de Spica, de Vega, de Rubulus, de Sirius, Antares y las diferentes estrellas que están allá arriba, entonces es equivalente a que podamos poner nuestra huella digital y seamos reconocidos. El espectro de absorción de esas estrellas, el espectro que podíamos nosotros ver, es su huella digital. Sabemos de qué están hechas solamente por ver su espectro. Y esa fue una de las más grandes tesis en la historia de la física, gracias a la señora doctora Cecilia Payne. Y bueno, ¿y eso de qué nos sirve? Pues entonces ahora podemos entender a qué se deben estas pérdidas en el espectro. Estas pérdidas se deben a ciertas cosas que nosotros sí tenemos en nuestra atmósfera. ¿Y qué es? Tenemos aquí la radiación solar en la zona superior de la atmósfera, tenemos la emisión del cuerpo negro, tenemos la radiación a nivel del mar, tenemos todo esto que son ozono, oxígeno, agua y más agua. Bandas que están siendo absorbidas por los elementos que hay en esta capa protectora de la vida, la atmósfera. Y entonces, ahora sí podíamos entender a qué se debían todas estas pérdidas. Y bueno, vamos a acelerar un poquito. Ahora hablamos de que toda esta potencia es entregada, pero tenemos un ciclo de día y noche. ¿Cómo le llamamos? Bueno, llamémosle irradiación a la potencia instantánea, pero, irradiancia. Sí, irradiancia. Pero entonces, a la acumulación durante un día, tomando en cuenta las horas pico de cuando se produce, a esa le vamos a llamar irradiación, claro, porque es toda el área bajo la curva y entonces cuando se hace el estudio para ver si vamos a poner o no paneles fotovoltaicos en alguna edificación, pues hay que tomar en cuenta las HSP, horas solares pico que se calculan en un bloque. Y bueno, como no era muy buena idea estar contando con la irradiancia instantánea y la irradiación, pues había que medirla durante el día, teníamos que medir de alguna forma más completa, hablando de una cantidad anual, y a eso le llamamos entonces insolación. Ojo y mucho cuidado. Irradiancia instantánea, irradiación, acumulación durante el día, insolación, acumulación de los kilowatt hora metro cuadrado día. Y entonces ahora donde me encuentro trabajando, que es aquí en Sevilla,
hay un montón de esfuerzos que se llevan a cabo porque hay una muy buena insolación que se puede aprovechar. Bueno, habiendo dicho todo eso, pues igual si puedes, te invito a que tomes otro screenshot de esta pantalla y calculemos cuánta energía, cuánta potencia tiene el Sol. Lo único que tenemos que saber es que la intensidad de la luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que mientras más lejos estemos del Sol, más energía será dividida por el área superficial de la esfera que está creciendo. Al fin de cuentas, toda esa energía contenida, pues como crece la esfera de luz que avanza, tiene que dividirse en toda su superficie. Si hacemos unas cuentas y sabemos que el radio del Sol es de 700 por 10 a la 6 metros y la distancia del Sol a la Tierra es de 150 por 10 a la 9 metros, de una vez, perdón que cayó el micrófono, de una vez ya lo hemos puesto en las mismas unidades, pues entonces, ¿cuál será la irradiancia que habrá en la superficie del Sol? Solo tenemos que hacer esta pequeña operación, irradiancia en el Sol sobre la irradiancia en la Tierra, y llegar a esta expresión. Sabiendo que la irradiancia extraterrestre, es decir, fuera de la Tierra, era de 1347 watts por metro cuadrado. Si lo haces bien y lo haces rápido, vas a encontrar que te va a dar 61. ¿61 qué? Watts por metro cuadrado. 61.8 por 10 a la 6 watts por metro cuadrado. Pero eso es el equivalente a 1 metro cuadrado de Sol. Si tomamos en cuenta la superficie de toda la esfera del Sol, ¿cuánto podría ser entonces la potencia que el Sol nos entregue? Bueno, ya tienes aquí la operación. Hazla en casa. Te invito a que la hagas. Y la cantidad que deberías encontrar es una cantidad enorme. Una cantidad que es de nada más y nada menos que 3.8 por 10 a la 26 watts. Es decir, muchísima potencia. Muchísima potencia. Yo creo que toda esa potencia daría para que nosotros vivamos por miles de años, si pudiéramos utilizarla. Ya saben, todo eso de las civilizaciones que pueden utilizar la energía. Bueno, ahora, del proyecto que yo les estoy contando, es que nosotros tenemos que hacer celdas solares en el laboratorio. Pero estamos yendo un paso más allá. Estamos trabajando en un proyecto que es un proyecto europeo, que estamos integrando muchos equipos en uno solo para poner en una línea de monitoreo de fabricación de celdas solares. ¿Por qué? Porque hay muchos errores y los errores cuestan tiempo, cuestan materiales y cuestan mano de obra. Desperdicio, contaminación, desgaste de máquinas y todo eso hace que los precios de los paneles fotovoltaicos continúen siendo caros. Si podemos evitar que haya errores, podríamos reducir los costos y por lo tanto hacer que estos paneles solares puedan llegar a más gente, a más población. Ese es el objetivo. Bueno, al día de hoy, no todas las plantas, hay plantas solares que funcionan de una forma diferente y tienen más, pero la mayoría de las plantas solares que tienen los recursos suficientes para producir no tienen un sistema de caracterización al final de la línea de producción. Por lo tanto, se toman los módulos y estos se llevan a guardar. Una vez guardados, viene un técnico, selecciona uno del grupo, va, lo testa, ve cómo está y si es bueno, el batch completo es bueno. Si es malo, el batch completo es malo. Bueno, hay que confirmar con otros y todo, pero es así. Esto toma mucho tiempo, mucho gasto y se presta a que hagas un montón de producción hasta que te des cuenta que algo está saliendo mal. No es bueno. Algunas de las líneas de fotovoltaicas ya tienen un sensor, un simulador solar al final que les permite saber si esos módulos son buenos o son malos de una vez, al final del proceso. Pero no se hacen realmente de uno por uno, se hacen por agrupaciones de paneles y todo, no como aquí en el dibujo. Y entonces, cuando tú llegas al final y vas a testar que funciona al final, todos los pasos previos también te han costado materia prima, mano de obra, desgaste de material, desgaste de máquinas, y entonces seguimos con los gastos.
Platform Zero es un proyecto que está basado en la idea de llegar a 0 errores. ¿Cuál es la idea? Mientras se hacen los procesos, van a haber sensores que van a monitorizar cada uno de los procesos en la fabricación de esos paneles fotovoltaicos. Se van a conectar con una unidad de control, con una inteligencia artificial y con una base de datos, para que entonces, de forma de tiempo real, se estén comunicando con los diferentes procesos y de esa manera se hagan las correcciones necesarias para que no haya un error, para que en el momento que empiece a haber una pequeña desviación, se haga la corrección y entonces el error nunca pase y siempre se pueda lograr obtener paneles solares funcionales al final de la línea. Y de eso va el proyecto. Ahora, particularmente, si yo soy el invitado aquí, pues voy a hablar de qué es lo que me toca a mí. Esa idea que les mostraba es el futuro. Actualmente el proyecto consiste en hacer una estación multimodal que contenga todos los sensores y aquí es donde se vayan mandando las partes para ir haciendo la prueba de concepto en lo que se llama el TRL5, que es TRL5. Bueno, Technology Research Level, Technology Readiness Level, es decir, qué tan lista está la tecnología y está clasificado por niveles. Esto es una prueba de concepto in situ, es decir, que se pruebe en las empresas que nos están permitiendo hacer estas pruebas con ellos y ellos también nos están mandando muestras. Es una colaboración muy fuerte que se está haciendo en Europa. Entonces, esta máquina multimodal, ¿cómo funciona? Bueno, se van a colocar múltiples sensores. Estos son Advanced Sensor Stations que no existen, sino que estamos haciendo que existan y diseñando, produciendo. Y es algo tecnológico muy avanzado que ahí nos dedicamos. Y vamos poniendo las muestras que se vayan moviendo, las que son de imagen y las que tienen que tener una parte estática como fotoluminiscencia, como porcentaje de imagen de visión, como electroluminiscencia o las curvas IB, eficiencia cuántica, impedancias que requieren contacto, que lo puedan hacer. Ese último es el sensor que estamos desarrollando en la Universidad Pablo de Olavide, que está a cargo de su servidor. Y bueno, aquí es a lo que vamos jugando. Yo creo que con eso del día de hoy estoy cerrando justamente a las 8, así que lo dejo por allá. Tenemos más para hablar, pero eso ya sería hablar de unas técnicas de caracterización y cómo se caracteriza exactamente un módulo fotovoltaico y todo, pero serían otros 20 minutos. Así que lo cerramos para aquí, ¿les parece? Si abrimos preguntas por allá, estoy para servirles. Hola, buenas tardes, Aya. Muy interesante. Bueno, mi pregunta va conforme al proyecto que tienen. No sé en qué etapa estén, pero el final es para que se comercialice o para que sea de investigación. Es una muy buena pregunta. No lo dije. Ambas. Estamos en ambas cuestiones. Mientras estamos desarrollando el proyecto, estamos haciendo investigación porque a la fecha estamos explotando el potencial de que todavía nadie ha relacionado. Sí han relacionado de forma independiente la medición de una muestra con una técnica y se mide la muestra con otra técnica, pero el saber que te encuentras exactamente en el mismo punto de una muestra, eso es algo que nadie te puede confirmar y si lo buscas es algo muy complicado de hacer. Con este proyecto y el desarrollo, nosotros estamos midiendo la misma muestra con todas las técnicas en el mismo punto. Estamos haciendo una matriz, sacando punto a punto, estamos alimentando una inteligencia artificial que se va a encargar de entenderlo por nosotros y con eso pretendemos lograr sacar publicaciones nuevas en donde podamos desarrollar nuevas técnicas de caracterización para estos dispositivos. Así que por el lado de la investigación, completamente estamos a tope. Pero también estamos con el área de explotar esto como como una venta, ¿no? Como un producto. Esto, la idea es que se convierta en un producto y pueda venderse y se tenga para que entonces las empresas puedan contratarlo, utilizar nuestra base de datos, utilizar la inteligencia artificial y poder incrementar
enseguida sus eficiencias, sus resultados, disminuir el tiempo que les costaría que una línea de producción pueda tener una producción correcta, porque aquí el propio sistema te diría, tienes este error, esta desviación, empieza a ajustar y podría ser un autoajuste. Y entonces eso sería maravilloso. Los meses que se toma que una estación, una planta piloto funcione, podría reducirse a semanas. Sí, de hecho eso me pareció muy interesante porque la eficiencia de procesos con este método se iría a otro nivel. Así es, Candy. Tienes allá Gracias. la visión. Tú tienes la visión. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Yo más que una pregunta, tengo una felicitación para el doctor Renan por su dedicación, su entrega y que es muy apasionado de este tema. Lo felicito grandemente desde Mérida, Yucatán, su tierra natal. Es todo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Agradecemos enormemente la conferencia del rector Renan, muy ilustrativa e interesante. Y pues yo le brindo otro aplausito virtual. Muchas gracias. Invitadísimos todos a continuar con el Congreso y acá andamos también, doctor. Un abrazo hasta el otro lado del mundo. Hasta luego, nos vemos. Un abrazo y sigan estudiando, chicos. Ustedes son el futuro. Nos vemos. Se me va el tiempo.